Síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los dos habituales. Por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866. Aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían, en julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado par de cromosomas. No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la de la población general de padecer algunas enfermedades, especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma humano están develando algunos de los procesos bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Las terapias de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio positivo en su calidad de vida. El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII en el que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón con dicho síndrome. La pintura al temple sobre madera La Virgen y el Niño de Andrea Mantegna, que vivió entre 1430 y 1506, parece representar un niño con rasgos que evocan lo de la trisomía, así como el cuadro de Sir Joshua Reynolds en 1773, retrato de Lady Cockburn con sus 3 hijos, en el que aparece uno de los hijos con rasgos faciales típicos del síndrome de Down. El primer informe documentado de un niño con síndrome de Down se atribuye a Ethnie Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios cretinismo o idiocia furfurácea. Martin Duncan en 1886 describe textualmente a una niña de cabeza pequeña, redondeada con ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas pronunciaba unas pocas palabras. En ese año el médico inglés John Langdon Down trabajaba como director del asilo para retrasados mentales de Earlswood en Surrey, realizando un exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó en el London Hospital Reports en un artículo titulado Observaciones en un grupo étnico de retrasados mentales, donde describía pormenorizadamente las características físicas de un grupo de pacientes que presentaban muchas similitudes también en su capacidad de imitación y en su sentido del humor. Las primeras descripciones del síndrome achacaban su origen a diversidad de enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia con base en una involución o retroceso a un estado filogenético más primitivo. Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis para romper la barrera de especie, de modo que padres occidentales podían tener hijos orientales o mongólicos, en expresión del propio Dr. Down, por las similitudes faciales de estos individuos con los grupos nómadas del centro de Mongolia. Tras varias comunicaciones científicas, finalmente en 1909, E. Shuttleworth menciona por primera vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición del síndrome. De camino a la denominación actual, el síndrome fue rebautizado como idiocia calmuca o niños inconclusos. La Fundación Margarita Tejada es una organización que se dedica a dar asesoría a personas y padres de familias donde se presentan casos con síndrome de Down. Ellos solo tienen su sede en la ciudad capital. En este momento están visitando la ciudad de Salamá, donde tienen algún vínculo con el
Liceo San Mateo, a donde vinieron a dar unas charlas de cómo enfrentar la situación de la presencia de una persona con síndrome de Down dentro de la familia. A raíz de eso les presentamos a continuación una entrevista que nos dieran y que nos explicaran con profundidad lo que es el síndrome de Down. Amigos televidentes, es un gran gusto para nosotros estar en esta ocasión presentando un tema especial que sé que les va a interesar, ya sea porque les influya directamente o porque conozcan algún caso. Vamos a hablar en esta ocasión del síndrome de Down. Para eso tenemos a dos personas representantes de la Fundación Margarita Tejada que nos visitan en esta ocasión y vamos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos al respecto del síndrome de Down y de la Fundación Margarita Tejada. Para eso vamos a escuchar a la licenciada Carla de León, quien nos empieza a dar sus apreciaciones. Muy buenos días, la verdad que nos da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes compartiendo el tema del síndrome de Down. Es bien importante el tema, más que un tema de clases o de colegio o de universidad, es un tema de vida. 1 de cada 650 nacimientos es una persona con síndrome de Down. Y hay muchos mitos alrededor de él, por lo tanto es bien importante empezar a hablarlo, empezar a quitar los mitos que tengamos, porque nos vamos a dar cuenta que aquí no importa ni edad ni estatus económico, a cualquiera le puede pasar. Venimos de una fundación que se llama Margarita Tejada, que tiene la sede en la ciudad capital, en la cual tenemos ya 19 años de estar brindando una ruta de oportunidad y progreso para cada persona con síndrome de Down. Básicamente vamos a empezar por el principio. ¿Cómo podemos empezar a detectar el síndrome de Down? Hay dos formas. Antes del nacimiento, a través de la amniocentesis que se hace cuando está la persona embarazada en las 14 o 17 semanas y si se mira que hay algo, pues ya hacen los exámenes y ya pueden aplicar de que es la persona con síndrome de Down. Si no, cuando nace, existe un examen genético que se llama cariotipo, donde ya nos confirman el diagnóstico que la persona es síndrome de Down y también a través de los rasgos físicos que puedan tener. Vamos a empezar a decir que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que es una alteración genética que se da en el momento de la concepción. Por lo tanto, no se puede prevenir antes de estar embarazado, como dice, tomar ácido fólico y entonces no va a pasar esto. No, es una alteración genética que se da en el cromosoma 21. Por lo tanto, el 21 de marzo es que celebramos el Día del Síndrome de Down, por eso. Lo más importante es recordar que no es culpa de nadie. Antes se hablaba de que si la mamá tomaba ciertos medicamentos, su hijo nacía con síndrome de Down. Otra de las cosas que decían que si la luna estaba en tal situación, daba síndrome de Down. Que si la mujer no quería al bebé y pasaba llorando todo su embarazo, podía dar síndrome de Down. Que si el gato se le cruzaba, que si el perro se le cruzaba, que si se casaban entre primos, también se decía que la persona iba a tener síndrome de Down. Muchos mitos que se escuchan todavía es que si la mujer tiene arriba de los 35 años, su hijo va a ser síndrome de Down. Todavía manejamos ese concepto y no es verdad. Esto le puede pasar a cualquiera, como es una alteración genética, no se sabe a quién le puede suceder, ¿verdad? En el momento de la concepción. Si la edad de la mujer fuera la causa, las chicas de 14, 15, 19 años que conocemos, por lo menos en la fundación, estas chicas no podrían tener su primer hijo con síndrome de Down. Por lo tanto, podemos decir que aumenta la incidencia, pero no es la causa. Y lo más importante es que muchas veces queremos ver un diagnóstico y antes de ver un diagnóstico sí tenemos que saber que es una persona. Es lo más importante, que es una persona y que a veces se cree que puede tener opción al sistema de salud, opción a una educación y no es una opción, es un derecho que ellos tienen como persona. Ahora bien, ¿cómo puedo saber si mi hijo puede tener síndrome de Down? A través de los rasgos físicos, porque hablamos que es el cariotipo. Puede ser de rasgos físicos, hay algunas características que se tienen, por ejemplo los ojos rasgados, el tipo de nariz, el cuello es un poco más corto, las orejas. Si nos miramos la mano, tenemos una M, ellos pueden tener una línea que le dicen línea simiana, el dedo del pie es un poquito más separado. Hay algo muy importante de ellos que se llama hipotonía muscular, hipo es bajo y la tonía es fuerza, baja fuerza muscular, quiere decir que pueden ser un poquito más aguaditos.
Entonces, a través de estas características podemos saber de que la persona tiene síndrome de Down. ¿Quién lo puede diagnosticar? El pediatra. Y si tienen alguna duda, entonces ya vamos con el genetista, que es el que hace el cariotipo para poder confirmar el resultado. Es importante comunicar a nuestra audiencia cuándo hacerse un examen para realmente, o si es normal estar haciendo ese examen, o realmente hay que buscarlo para ver si el hijo viene normal. Bueno, la palabra normal es un poco castigadora, sino que viene con síndrome de Down o no viene con síndrome de Down. Es decir, el examen hay que buscarlo o se hace de oficio. En primer lugar, creo que es algo que usted dijo primero. ¿Qué es normal? ¿Qué es ser normal? Nosotros hablamos de personas sin discapacidad, ¿verdad? En la fundación tenemos otro concepto que hablamos de personas convencionales, ver las características más comunes que tenemos nosotros. O sea que el término normal nosotros no lo aplicamos. Depende del ginecólogo, muchas veces mandan a hacer los exámenes, o si miran que hay algo que puede estar alterando, se manda a hacer el examen, la amniocentesis, o por parte del ginecólogo. Pero no es que, por ejemplo, que en nuestro sistema de salud esté como establecido los exámenes que se debe hacer. Entonces, muchas familias se enteran hasta en el momento del nacimiento. Inclusive podemos pasar algunos días hasta que el pediatra vuelve a evaluar al chico y ya puede ver ciertas características. La gran decisión en nuestras comunidades es realmente qué hacer cuando nace un niño así. Pues, o sea, por las características se puede detectar ya al momento del nacimiento, si sea... Porque sabemos que en las áreas rurales, nuestra cobertura llega a mucha área rural. Aquí tenemos cobertura a todo el departamento. Entonces queremos platicar con la gente, porque también entre las líneas de pobreza, y estamos en el corredor seco y tenemos unos niveles de desnutrición bárbaros, es más probable que se pueda dar esto, o no tiene nada que ver esto con el resultado del síndrome de Down. Y qué hacer si nace un niño de esos en ese momento, qué hacer, porque la gente se pone con los paradigmas que tiene plantados y se desespera y no haya qué hacer. La desnutrición no es porque yo sea que tengo una mamá con desnutrición, mi hijo va a nacer con síndrome de Down. No es así. No estoy diciendo que no se pueda tener algún otro tipo de discapacidad. Sí puede generar. Es igual que decían que cuando tomaban, que cuando fumaban, su hijo va a tener síndrome de Down. No va a ser síndrome de Down, pero puede tener alguna otra discapacidad. Ahí sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo primero sería tener toda la parte médica hasta donde se pueda. Para eso necesitamos nuestro sistema de salud, donde pueden ver ecocardiograma, que es el examen de corazón, y el examen de tiroides, que es una de las primeras cuestiones que pueden haber alteradas en algunos casos. Ecocardiograma es el examen de corazón. Y de ahí sería como que buscar dónde nos pueden dar las terapias. Yo sé que la fundación queda muy lejos, pero sé también que pueden haber escuelas de educación especial, las cuales pueden brindar la terapia que se necesita. Lo más importante es la adaptación. Sabemos que es una noticia que no se espera. Sabemos que puede ser un proceso de duelo, pero también, y ahorita Georgina nos puede confirmar, en que si ustedes padres de familia tienen un hijo con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad, no es que la vida va a ser terrible y se van a pasar llorando toda su vida. No, hay una esperanza de que sí se puede salir adelante y que podemos ser felices con nuestros hijos. Lo importante es aceptar la situación. Que vamos a pasar nuestro proceso de duelo, está bien, hay que llorar en su momento, pero después de llorar se puede levantar, y eso es lo más importante, lograr esa inclusión. Pero yo no puedo pedir una educación educativa si yo como familia no lo he aceptado y no lo he incluido a nivel familiar ni social. Entonces, ¿desde dónde tenemos que empezar? Desde la familia. Sí, porque para nuestro medio resulta traumático para la familia cuando hay un nacimiento de esos. Entonces, la recomendación es para nuestros comunitarios, es la actitud que deben de tomar para un evento de estos. O sea, desde ya, aunque no vayan a tener hijos con síndrome de Down, tienen que, de hecho, tendría que haber una actitud de amor, de comprensión, de aceptación, de todo eso, para que el niño con o sin síndrome de Down empiece a dar los resultados que esperamos. ¿Es así? Lo que pasa es que
el término de discapacidad lo hemos puesto muy unido a una carga. Y lo hablamos anteriormente fuera de cámara cuando decíamos, es que es un castigo de Dios, es que hiciste algo para, como que es un castigo. Y no, o sea, muchas veces nosotros planificamos nuestra vida y no nos ha llevado por el camino que nosotros pensábamos. Ahora depende de nuestra actitud, si me quedo llorando en la derrota o bien, ok, aquí me agarró y aquí sigo con mis planes, pero ¿qué actitud estoy tomando yo ante esta vida? Y voy un poquito más allá, ¿qué sentido tiene mi vida? Creo que esto va muy relacionado. Pero si estamos tomando una actitud de víctima y vamos a ver a nuestro hijo como pobrecito el que no puede, así lo va a ver la sociedad. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que ver mucho esa actitud, pero también como sociedad no estar juzgando. No hemos entendido como sociedad que las diferencias nos fortalecen. Lo hemos creído como es diferente, excluyámoslo. Y no, si lo incluimos como sociedad vamos a ser más fuerte. Y algo creo que muy sincero que hemos hablado en otras capacitaciones, es esta parte de, ¿para qué nos sirve la culpa? ¿De qué me sirve la culpa en mi vida? No me sirve de nada, solo es una carga. Por lo tanto, yo no puedo avanzar si tengo esta carga. Entonces, creo que es un proceso que como sociedad, no solo para un hijo con discapacidad, sino que para los problemas que vengan en la vida, tener que saber cómo afrontarlos y saber que tengo un mal momento. No, mi vida es mala, es un mal momento, pero yo lo puedo superar. Y es a través de esto que yo puedo, si yo estoy bien como mamá o como papá, mis hijos van a estar bien y puedo sobrellevar muchas situaciones. Sí, porque como dice la Biblia, todos son necesarios en una sociedad. Porque me contaba un amigo que resultó diabético, que le quitaron el dedo grande del pie, y me dice, yo nunca consideré mi dedo grande del pie como que fuera tan importante, y ahora tengo que usar bordón, dice, ¿verdad? Es increíble lo que sirve. Igual el dedo pequeño del pie aparentemente no sirve de nada, pero sí está sosteniendo un cuerpo, y es increíble, la uña del dedo pequeño del pie cómo molesta para dar el paso, para todo, para defendernos. Entonces consideramos de que eso es parte de nuestra sociedad, y así lo tenemos que ver. Creo que como sociedad no estamos muy conscientes qué tan vulnerables puedo ser yo misma a una discapacidad. Usted puso claro el ejemplo, una diabetes, a su amigo le quitan un dedo, ¿a cuántos no le pueden quedar en una ceguera? Y nunca estoy consciente hasta dónde puedo ser yo una persona con discapacidad. Y no es por miedo que los vamos a empezar a incluir, es porque es un derecho, no es una opción, es un derecho que ellos tienen como personas. Sí, esa es la otra parte que habría que ver con el síndrome de Down. Cómo enfocar realmente la educación, el crecimiento, qué clase de estímulos, qué aportación le tenemos que dar a un niño si nos resulta así, o si ya lo tenemos en casa y todavía no hemos resuelto eso de la culpa y del futuro del niño. Primero tengo que trabajar como familia, resolver mis duelos. Esto va junto con las terapias que se pueden estar dando en una escuela de educación especial si ustedes no pudieran llegar a la fundación. Brindar ese tipo de herramientas, y de ahí empezar desde pequeños, si es posible, empezarlos a incluir. Sabemos que hay una ley que dice que deben de aceptar a las personas con discapacidad. Algunos colegios no la cumplen, y cuando la cumplen creo que a veces falta el asesoramiento adecuado para saberlo trabajar. Pero creo que también como docentes tienen la creatividad, tienen ese lado investigativo que pueden hacerlo. Y pueden también, que eso es lo que venimos a trabajar ayer, para empezar a hablar de qué era el síndrome de Down y otro tema que dimos. Porque también si yo no sé, puedo pedir ayuda a las personas que sí saben algo del tema para poder darles las herramientas para que ellos sean incluidos. Ayer estábamos comentando también de que quizá no todos los chicos puedan ser para una inclusión escolar. Pueden ser incluidos para una integración o para una inclusión, dependiendo cuál es la necesidad del chico. Y así poder llevar y saber que ellos pueden sacar. Nosotros tenemos compañeros con síndrome de Down que han llegado hasta sexto primaria. Lo que comentábamos anteriormente, en España, claro que a nosotros nos falta, pero no es que sea imposible, lo podemos lograr, de una persona en España que es licenciado en comunicación. O sea, sí se pueden dar, pero creo que el proceso de aprendizaje es mucho más lento, pero sí lo pueden lograr. Y eso es lo más importante, saber que como papás le vamos a dar lo mejor. La escuela donde esté estudiando, o el instituto, o el sistema de educación especial que lo esté aportando, va a dar lo mejor. Le vamos a dar la herramienta necesaria para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse y ver hasta dónde él mismo pueda llegar. Y va a también depender mucho de la edad
y de las características que tenga la persona. Yo creo que es importante eso de hacer esta observación porque a veces pensamos que una persona con síndrome de Down es una persona atrasada y no ese es el término, sino que tal vez las características son un poco más lentos para estudiar o para aprender, o son demasiado hiperactivos, o algo está pasando dentro de ellos que nos aleja de la media normal estadísticamente, pero sí tiene sus propias características. Entonces la recomendación para los padres de familia es qué clase de actitud tienen que tomar ellos para empezar, porque a veces les resultan llorones o molestos, o ellos sienten que es una molestia para ellos. ¿Cuál es la actitud de los padres de familia? Primero, conocer el tema. Primero tenemos que conocer el tema, porque si yo no sé qué diagnóstico tiene mi hijo y no desconozco qué es lo que puede hacer, porque si el niño es llorón o la niña puede ser muy llorona como lo conocemos en Guatemala, pero si hablamos de un chico convencional, también hay personas que son lloronas y ya son adultos, ¿verdad? No es que solo sean niños pequeños. Yo creo que muchas veces los hemos encasillado, porque nosotros tenemos alrededor de un poquito más de 400 alumnos. Y como en todo colegio, hay quienes pegan, a quienes lloran, a quienes se duermen, a quienes... O sea, es parte de la niñez. No es de que por ser síndrome de Down va a pegar. Claro, si estamos viendo algún tipo de agresividad, tendríamos que ver dos situaciones. Y creo que también en cualquier niño, y esto no solo va para padres de familia, sino que también para maestros. Primer lugar, ¿qué tipo de familia tengo? Porque si mamá y papá se están pegando, ¿qué voy a hacer yo? Pegar. O sea, no puedo pedir que yo esté bien cuando mi familia... No estoy hablando de familias perfectas, pero sí familias que pueden resolver sus conflictos, ¿sí? Y otra parte es ver si no hay un problema neurológico, que esto ya es otra situación médica, pero sí tengo que entender de que no por ser síndrome de Down va a ser así, sino que como cualquier niño va a ser una característica del chico. Y esto es bien importante también porque el síndrome de Down, como ya dijimos que no es una enfermedad, va a ser una característica de la persona. ¿Qué pasa si yo estoy enfermo? Voy con el doctor, tomo una pastilla y me curo. El síndrome de Down no se quita. No se quita. Es una característica que va a tener. Y no se dice ya retraso mental, sino que ahora se empieza a decir déficit cognitivo o discapacidad intelectual. Depende qué es lo que podamos tener. Es igual, si nos damos cuenta qué temas estamos tratando. Ya no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad, pero son muchos términos que vamos a empezar a valorar un poquito más a la persona, porque inclusive no deberíamos decir persona con discapacidad, nos deberíamos tratar por su nombre, porque antes de un diagnóstico es una persona. Es interesante el punto de vista porque realmente, como explicaba la licenciada, hay niños que de por sí dan problemas y no necesitan tener el síndrome de Down, y todo es producto del ambiente en que se desarrolla, del propio espíritu que trae, porque cada quien es indivisible, es un individuo, es indivisible, tiene sus propias características. Lo que pasa es que, decía una persona ayer en una emisora, hay tanto talento enterrado, ¿eh? Hay tantas manifestaciones, tantas canciones que están enterradas que no se llegaron a manifestar. ¿Por qué? Porque la familia no supo darles el ambiente para que se pudieran manifestar. O es el clásico, vos no servís para eso, ¿eh? Igual el niño con el síndrome de Down, yo creo que tiene el gran problema que a él sí le critican más, ¿verdad? Porque es más fácil criticarlo. ¿Y cómo enfrentar esa situación? Hay que tomar en cuenta que somos un Estado, no hablo de un gobierno, que somos un Estado excluyente. Si somos mujeres, estamos excluidas. Si son homosexuales, hay que excluir. Si son tercera edad, estamos excluidos. Porque así es parte de la cultura que hay que empezar a cambiar. Porque si nos damos cuenta, y ayer lo empezábamos a tratar también con algunos docentes, les decía, ¿qué es la discapacidad? Y empezaban a decir la persona que tiene una deficiencia, y no, la discapacidad no es una parte de una persona que tiene una deficiencia, pero la discapacidad la hacemos nosotros como sociedad. Tenemos que empezar a cambiar ya esta cultura, que muchas veces es lo que no nos hace avanzar. Mientras yo siga reconociendo que voy a tener un hijo que va a ser una carga, que pobrecito, que es un angelito, que es un enfermito, lo seguimos haciendo de menos. Lo que necesitamos es hacer un cambio, de que todos podemos ser productivos para algo, y que no somos una carga, simplemente somos diferentes. Si yo le dijera 2 más 2,
4. Pero si usted me dice a mí 2 más 2, yo saco mi calculadora con números grandes porque mi proceso de matemáticas puede ser más difícil o me puede costar un poco más. Y eso es lo más importante, saber que aunque somos diferentes, nos podemos ayudar. Creo que desde ahí deberíamos de empezar. El concepto que tenemos de persona con discapacidad, ya no hacerlo de menos, ni de tratar de dar lástima, porque nosotros aquí, por lo menos en la plática que dimos ayer, no queremos lástima, porque estoy convencida que con la lástima no vamos a llegar a nada. Necesitamos políticas y una inclusión real en cada comunidad. Como dice la Biblia, ¿va? Un mandamiento nuevo les doy, que se quieran como hermanos, ¿va? Y como hermanos todos iguales, ¿verdad? Entonces eso no margina a nadie, e incluso incluye a todos, ¿verdad? Que todos tenemos que tratarnos como hermanos para ser felices en esta sociedad. Definitivamente los que tienen las voces de líderes ahorita, tienen mucho que ver en eso, porque el tipo de mensaje que mandan en los discursos, en las manifestaciones, en todo, tienen que tomar en cuenta eso, pues, porque ve uno en las huelgas, por ejemplo, dice, pobrecito, nosotros no nos han pagado, ¿ah? Pero ¿quién si no le pagan 2 meses no se va, pues? ¿Verdad? Entonces tenemos otro tipo de discapacidad o otro tipo de alteración en nuestro comportamiento y en la manera de mirarnos. Pero volvamos al síndrome de Down, porque yo creo que ellos tienen más problemas todavía porque tienen que enfrentar a una sociedad muy excluyente, ¿no? Pero esto es por el concepto que tenemos. Si empezamos a cambiar nuestro concepto, vamos a tratar de ser más inclusivos, y ahí es donde vamos a ver florecer cada una de las personas con síndrome de Down. Todos nos servimos para todo, cada uno trae que le gusta, sus intereses, y hacia eso vamos, porque a veces ellos creen que son niños eternos, y no, si usted mira su crecimiento, no es de que tenga 16 años y no le van a gustar mucho las cosas de esa edad, y Georgina le puede comentar que tiene un hijo de 21 años que, como los demás chicos, con sus intereses, con sus gustos. Entonces, yo creo que todo depende del concepto que tengamos. Creo que eso es básico. Mientras no estemos quitándonos de la mente que son los pobrecitos, los marginados, vamos a seguir. Pero ¿de dónde va a empezar a surgir todo este movimiento? De los padres de familia. Si yo voy a ser una mamá fortalecida, si yo puedo saber que voy a estar triste y puedo tener un dolor, pero lo puedo superar, eso le voy a transmitir yo a mis hijos, y la vida va a ser con otra visión, ¿verdad? Y no es solo, yo creo que esto no solo es un tema, por eso empezaba, que no es un tema tanto de colegios o universidades, no, que es un tema de vida. A cualquiera nos puede pasar. Y yo creo que tenemos que estar muy conscientes de eso. Y si no nos ha pasado, tampoco vamos a poner que, ay, como a mí me puede pasar, voy a cambiar mi concepto. No, simplemente porque todos necesitamos ser incluidos en la sociedad, con nuestras características, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. No importa, porque no todos somos perfectos. No todos, con lo que usted decía, no somos normales. Vamos a tener nuestras debilidades. Lo importante es saber en que lo puedo superar y que tengo la oportunidad y el derecho de hacerlo. Bueno, y una persona que me dijo, yo no tengo título, el único título que tengo es ser la mamá de un niño con síndrome. Sí, tiene una maestría y un doctorado ya en eso, ya 21 años, ya es cosa seria. Queremos escuchar su testimonio. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Georgina González, como ya lo dijo el señor. Soy madre de 4 hijos, 2 de ellos con síndrome de Down. La mayor tiene 30 años, se llama Crista. El segundo es Carlos, que es convencional. Después está María Fernanda, también convencional, que ya los 2 son ingenieros, gracias a Dios. Y el cuarto tiene 21 años y también tiene síndrome de Down, que es Jorge. Yo le decía, profesión, soy secretaria bilingüe. Tengo un diplomado en síndrome de Down, que ese sí lo tengo, y una maestría de la vida de 30 años que me ha dado la experiencia de saber mucho más de lo que se puede imaginar sobre el síndrome de Down. ¿Y cuál es la perspectiva que usted tiene de vivir con niños de síndrome de Down? Porque algunas personas estarán empezando con esa experiencia. Entonces, ¿cuál es el consejo que usted les puede dar en este momento? Pues tanto como consejo, tal vez les puedo contar un poco de mi testimonio como mamá.
como decía Carla, la vida no es fácil, tampoco es color de rosa. Y hay un video de una pareja que van a la playa y se encuentran de repente en la montaña, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros como padres. Yo creo que a nadie espera tener un hijo con ninguna clase de discapacidad. Todos nos forjamos dentro del vientre a un hijo con un montón de sueños, de expectativas, y de repente pues nos toca recibir la noticia de que nuestro hijo o hija ha llegado con alguna discapacidad, en este caso con síndrome de Down, y no es fácil, no es fácil. Se llora, se vive un duelo. Lógicamente el primero y el más grande reto que tenemos es enfrentar a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a tratar? Porque al final es nuestro hijo y nosotros lo amamos y lo vamos a ver siempre como nuestro sueño, ¿va? Como la hermosura de un hijo, como cualquiera ve a sus hijos. Enfrentarnos a la sociedad y saber el miedo de en realidad cómo nos lo van a ver, se van a burlar de mi hijo o qué van a decir de mí porque tengo un hijo con síndrome de Down. Son cosas que vivimos y que no las podemos dejar de sentir, ¿verdad? Es algo normal. Lógicamente se vive un proceso de duelo, se llora, se reniega, se pregunta uno por qué o para qué a mí. Bueno, se hace uno infinidad de preguntas, pero es un proceso de duelo del que tenemos que salir, es una caída de la que nos vamos a levantar y es el momento de decir: el futuro de mi hijo empieza hoy y mi hijo va a hacer de hoy en adelante lo que yo me proponga. Ese fue mi pensamiento con Krista, que gracias a Dios ella tiene 30 años, es una persona totalmente independiente. Por cosas de la vida está con mi madre en Cobán, yo soy cobanera. Ella sabe leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, sabe cocinar, es totalmente independiente. Incluso ella hizo una pasantía en la municipalidad de Cobán, en el kiosco de información, y pues fue eficiente en su trabajo, ¿verdad? Lamentablemente lo que se nos cierran a veces son los espacios, y más que todo en los departamentos. Me doy cuenta porque yo tengo, se le puede decir, la dicha de vivir las dos balanzas, estoy en la balanza de los dos lados, ¿verdad? Y en Guatemala me encuentro con puertas más abiertas, con la mente ya de las personas un poco más accesible, con un apoyo de las personas, ¿verdad? Ya no es aquello de que, ahí viene, como dicen en los departamentos, porque así lo dicen y es lo que estamos tratando de cambiar, el mongolito. Dice, porque no dicen la persona con síndrome de Down, dicen el mongolito. Allá viene el tontito, porque la gente es cruel en los pueblos y todavía se escucha, no le digo que no. Entonces, como mamá le digo, Dios me ha dado más de lo que he merecido, tal vez. Mis 2 hijos profesionales, ya tengo una nieta. Jorge está en la fundación, tiene 21 años. Jorge tiene, como decía Carlita, todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? Él se ha desarrollado un poquito más, tiene poca lectura, poco aprendizaje en lo que es lo teórico, pero tiene otras habilidades, ¿verdad? Él salió excelente deportista, fue campeón panamericano de natación, nada perfectamente bien dorso y libre. Ya está en una pasantía laboral en una empresa en Guatemala que es una imprenta. Sacó un taller de piñatería, sabe hacer piñatas, ya recibió su primer sueldo, el sueldo que me hizo la mamá más feliz del mundo, no por la cantidad, sino por el valor que tenía sentimental, ¿verdad? Porque alguna vez alguien me dijo, ¿qué va a hacer con sus hijos? Ellos no saben hacer nada, no aprenden a hacer nada, nada más hay que entretenerlo para que vaya pasando la vida, ¿verdad? Si yo hubiera tomado esos consejos, mis hijos no serían hoy lo que son, ¿verdad? Y también compartirles de que todo lo que han logrado no lo he hecho yo sola. En el caso de Krista he tenido el apoyo incondicional de mi familia, de mi madre especialmente, de profesionales. Con Jorge ha sido igual, mi esposo, mi familia, me han ayudado a sacarlos adelante, ¿verdad? Entonces la invitación tal vez que le hago a los papás es a que vean a sus hijos como lo que son sus hijos. Un hijo más al que tienen que salir adelante, al que tienen que educar, al que tienen que hacer independiente para la vida, del que ustedes tienen que hacerse
no tienen que ser indispensables como padres en la vida de ellos, ¿verdad? Sino que ellos aprendan a ser independientes. Sí, lo que acaba de decir es importante para nuestra sociedad, ¿verdad? Porque yo subrayo esa frase que usted dijo, tenemos que ver a nuestros hijos como lo que son nuestros hijos, que les tenemos que dar educación, les tenemos que enseñar a ser independientes, no tienen que ser dependientes de nosotros. Y yo creo que a la gran parte de la sociedad, de nuestro ámbito, le está sucediendo eso, porque yo veo que casi todos están en la carrera de hacer dinero. Se están endeudando, se están haciendo o metidos en las redes sociales, y entonces los niños los están dejando de lado. Y tan dañino puede ser para un niño con síndrome de Down, como es dañino para cualquier niño, pues, ¿verdad? Porque no va a tener las incapacidades manifiestas físicamente, sino mentalmente, y eso creo que es peor, porque podemos ver a un niño y no sabemos cómo va a reaccionar. Por eso quisiéramos que profundizara un poco más, de ver nuestros hijos, como nuestros sueños y como lo que queremos aportar a la sociedad. Ayer en una charla que dimos les decía yo, muchas personas dirán, pobrecita la señora, ¿verdad? Con 2 hijos con síndrome de Down. Otras personas dirán, puchica, qué admirable la señora, tiene 4 hijos y 2 con síndrome de Down. Bueno, todos me van a ver como me quieran ver. Yo me veo con los ojos de mi alma, me veo como hija de Dios, con lo privilegiada que he sido, con los hijos que me mandó, con los 4. A los 4 los amo, a los 4 los he visto como mis hijos. En los 4 he puesto mis sueños. Quiero contarle que yo de patoja practicaba natación. Y ninguno de mis hijos, de los 3 primeros, quiso nadar. Y cuando nace Jorge, dije yo, bueno, aquí la única esperanza que tengo de que me sea nadador es este chiquito, dije yo. ¿Y de qué es nadador? Es nadador. Y empecé a trabajar en eso desde que él estuvo ya empezó a crecer, ¿verdad? Dije yo, él va a nadar. Y si él me pedía meterse a la pila lo metía. Si había un baño con agua y se quería meter, ahí lo metía y le metía la cabeza para que no se ahogara, que era lo principal, ¿verdad? Y fue aprendiendo. Y que a la piscina, de repente dije yo, bueno, voy a meterlo a una clase de natación para que él empiece a nadar. Y lo meto a un curso de vacaciones y logra aprender a flotar, porque él no nada, flotaba, ¿verdad? Pero bueno, dije yo, ya esto es algo. Después lo metí a una clase con olimpiadas especiales y empezó sus clases de natación y empezó a nadar. Cuando llegamos ya nadaba, llegamos a la fundación y había una maestra que en paz descanse, que me dijo, doña Georgina, ¿por qué no metemos a Jorge a natación? Me dijo, ay, será señor, le dije yo, que Jorge va a poder. Yo confío en él y usted tiene que confiar en él. Pues yo sí confío en él, le dije yo. Entrémosle, le dije, y empezamos, pues. Y empezó Jorge, su primer competencia y su primer medalla de bronce, ¿va? Y ay, yo feliz, ya tengo mi nadador. Entonces empecé a ver más allá. Dije yo, no, aquí no se va a quedar, él tiene que perfeccionarse, porque él va a ir a competir, no va a ir a participar. Y busqué puertas, toqué puertas, me abrieron las puertas en un gimnasio en Guatemala. Me topé, siempre encuentra uno gente buena, con 2 profesores que lo requerían. Se dedicaban ahí sí que por entero a él en la clase de natación, y logramos perfeccionar el dorso y el libre. Y Jorge, si usted lo ve nadar, pues él nada perfectamente bien, ¿verdad? Y se fue allá, fue a México, Panamá, El Salvador, en Guatemala ha participado varias veces y logré lo que me propuse, ¿verdad? Hice mi sueño realidad con él, haciéndolo nadador, ¿verdad? Ahora con la adolescencia, lógicamente, él ya no quiso la natación, lo aburrí de tanto porque entrenaba de 6 a 6. Iba él a las 6 a la fundación y a las 2 a la piscina. Llegábamos a las 6 de la tarde a la casa. Entonces lo aburrí, lo hastié como a cualquier adolescente. Cambió sus gustos, ¿verdad? Ahora es basquetbolista y ya le hace bien ahí, hasta se pasa la pelota debajo de las piernas. Y entonces digo yo, ¿qué diferencia hay entre ellos? Las características físicas las tiene Carlita, las tengo yo, usted, nadie es igual, todos somos diferentes, ¿verdad? Es lo que tenemos en ellos, pero sí tenemos más probabilidades
de que aprendan a que si nos encerramos y los dejamos, los escondemos o no, que haga lo que quiera porque no va a aprender, ¿para qué pierdo mi tiempo? Yo pienso que eso no es amor, eso no es amar a un hijo. Tenerle lástima a un hijo, eso no es amarlo. Amarlo es empujarlo, es sacarlo, ¿verdad? Adelante. Qué buenas expresiones hemos escuchado de este testimonio de una madre de que realmente se hizo un propósito, ¿verdad? Y vuelvo a subrayar que hay que ver a nuestros hijos, como nuestros sueños, como una prolongación de nosotros, donde deseamos plasmar, porque usted lo dijo, yo fui nadadora, yo quería que alguien fuera nadador, y salió con este niño. Pero eso es lo que realmente la familia es lo que nos está afectando a nosotros como sociedad en este momento, aquí en nuestros lugares, porque muchas veces muchas madres han sentido la necesidad de salir a trabajar, cuando el mejor trabajo lo tienen en casa, ¿verdad? Si vemos la historia de la humanidad, han sido mujeres las que han educado a todos los hombres, pero esas mujeres que tal vez no tienen ni título ni saben leer y escribir, pero que generan el suficiente estímulo para que los hijos se superen, ¿verdad? De ahí que todo el mundo se celebra mejor el Día de la Madre que el Día del Padre, ¿verdad? Pero es por eso. Entonces, algo más para remarcar esa experiencia como madre. Quiero contarles que Krista hizo su pasantía en la municipalidad de Cobán, en el kiosco de informática. Y les estaba contando hoy una anécdota que llega una amiga de mi mamá a la MUNI, ¿verdad? Y ella se acerca y le dice, doña Manuela, ¿y usted qué hace aquí? Ay, mi hija le dijo, es que vengo con el alcalde. Pero ella tenía que hacer su cola, ¿verdad? Entonces, permítame un momentito, le dijo, y se fue a hablar con la secretaria. Y le dice, fíjese, a ver qué le diría, ¿va? La cosa es de que pase adelante, doña Manuela. Entonces le digo, ella movió sus influencias, ¿verdad? Para que la señora, para que su amiga pasara. Y pues otra cosa, Krista, le digo yo, mamá, yo quiero trabajar, me dice. Y eso platicábamos hace un rato, le digo, Carlita, perdóneme si a veces yo me exalto, me da cólera, quiero más, quiero expresar, quiero exigir y a veces no encuentro cómo hacerlo. Por ejemplo, en Guatemala, Jorge ya está en una pasantía. Le están dando la oportunidad, yo sé que él de ahí va a pasar a otro lado y un día yo lo voy a ver incluido, no por tanto por el de la necesidad del dinero, por decirle algo, porque yo diga, si no él no trabaja no vamos a comer, sino por la necesidad mía de verlo incluido en una sociedad laboral. Pero en los departamentos no hay la oportunidad. Todavía. No se da. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como papás? Porque me dice Carla, ¿quién lo va a hacer? Los que lo tenemos que hacer somos nosotros los papás. Nosotros somos los que tenemos que exigir los derechos de nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que verlos incluidos, ¿verdad? Y ellos ven sus aspiraciones. Mucha gente dice, ay no, como él tiene síndrome de Down, ni cuenta se da de lo que quiere. Y me dice Krista, de la fundación me ofrecieron apoyo para que ella se incluyera laboralmente en una empresa en Cobán. Y entonces yo le hablé y le digo, mire, ¿usted quiere trabajar? Sí, me dice. Entonces, ¿le gustaría trabajar en un restaurante? No, me dijo. No, porque yo sé leer y escribir, me dijo. Y yo sé hacer más cosas y yo quiero de secretaria. O sea, porque siempre queremos verlos también limpiando mesas, sí, barriendo, trapeando, cuando ellos tienen la capacidad de hacer algo más, ¿verdad? Y Jorge, el pequeño, hace poco recibió su primer sueldo. Voy a obviar la cantidad. En la adolescencia él tuvo un poquito de problemas y tuvo cambios de conducta. Y él decidió volverse cristiano evangélico. Nosotros somos católicos. Y una de las cosas que yo tengo es de que respeto las decisiones de ellos como la de mis demás hijos. Entonces él empezó a asistir a una iglesia evangélica y va solo. Él va solo, nadie más va. Entonces yo tengo una buena relación con los pastores. Incluso de la fundación fueron a darles una charla sobre síndrome de Down para que ellos pues no me lo trataran con lástima porque tenía síndrome de Down, sino pues la cosa es de que él está incluido en la iglesia. Y llegó un día con su sobrecito de pago de la fundación, su pago. Entonces ahí me mandaban adjunta una nota donde me ponían, Jorge recibió la cantidad de tanto y se les ruega por favor enseñarle el hábito de aportar a la casa y del ahorro. Punto, ¿verdad? Entonces yo lo leí en la agenda y lo recibí y dije, yo voy a esperar que estemos todos juntos para dárselo.
Y le cambié el dinero, ¿verdad? Para que él viera que era bastante. Y no lo tonteé, porque uno piensa, pero bueno, por lo menos uno se hace la ilusión de que no sabe que uno es más tonto, ¿verdad? Pero bueno, y entonces ya vengan, les dije a mi esposo y a mi otra hija, vengan que quiero que felicitemos a Jorge. Y empiezo a leer yo la nota y empiezo a llorar, ¿verdad? Yo, nena, no puedo. Entonces le doy a mi otra hija y entonces ella leyó y le dice, la Jorge, te felicito. Le dice, mira, trajiste tu primer sueldo y que no sé qué, y empieza a molestarlo, ¿a qué me vas a invitar? Y no, ya en serio, Jorge, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Le dice. Entonces aquí está, mira, esto es lo que tenés, le dice. Entonces dice él, una parte para comprar Coca-Colas. La segunda parte fue para la iglesia, es para la casa de Dios, dijo. La otra parte es para mi abuelita. La parte que le correspondía a su papá como aporte de la casa, y él sabe que él es el cabeza de casa y el que aporta económicamente. Y la otra parte para el ahorro. Era la mínima, ¿va? Ahorró lo mínimo. Y después se me quedó viendo, dijo, pobre mi mamá, no le di nada. Y entonces agarra de todo, agarra una parte y me dice, esto es para usted. Entonces le digo yo, no, mi amor, gracias. Usted ya ahorita dijo cómo iba a distribuir su dinero el próximo mes, entonces a mí me toca el doble, le dije. Entonces son experiencias lindas, ¿verdad? Imagínense cómo me puedo sentir yo como mamá, que mis hijos, mi hija, la segunda es ingeniera industrial, con pensum cerrado, está sacando ahorita un posgrado. Y el día que recibió Jorge el sueldo me dice, la mamá, qué vergüenza. Mira, hasta Jorge ya está trabajando y yo que no hay modo que encuentre trabajo. Entonces, la verdad es de que me siento agradecida de veras con Dios y con la vida, con todos los profesionales que nos han echado la mano, con la fundación, con Edecri Cobán, que me ha ayudado con Crista. Y ayer me decían dos mamás, cuando supieron que yo tenía 2 hijos con síndrome de Down, no, es que cuando cuando terminó el testimonio me dice, yo pensé que iba a llorar cuando oyera su testimonio. Y al contrario, estamos fortalecidas, estamos admiradas pues de ver entonces por qué tenemos que hacer de nuestros hijos una lástima. ¿Por qué tenemos que buscar alcanzar algo para ellos a base de lástima? Cuando lo podemos hacer a base de logros, ¿verdad? Y de metas alcanzadas. Pues es loable la obra que ha hecho, y en el nombre de Dios se lo agradecemos, porque realmente el estar en este momento compartiendo esa experiencia, yo sé que a más de alguno de los televidentes le está sirviendo, ¿verdad? A más de alguno, ya sea porque tenga uno en casa o tiene uno a la vecindad o qué sé yo, o tiene el sincero deseo de ayudar a ese tipo de gente, porque no sabemos los talentos que cada quien tenemos, ¿verdad? Y entonces viene y la idea sigue en el aire, ¿va? ¿Cómo podemos sacarnos eso de la cabeza, ese estigma de que el síndrome de Down es ser menos en la sociedad? Creo que primero compartiendo con ellos. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. No puedo. Imagínense que yo viniera a la plática del síndrome de Down y jamás hubiera podido compartir con ellos. O sea, no sabría de qué son capaces. No sabría de que realmente como sociedad yo tengo una responsabilidad, tenga o no tenga una persona con síndrome de Down en mi familia. Creo que en eso nos tenemos que basar. Creo que tenemos que ser un poquito más flexibles. Creo que Guatemala, lo puedo percibir así todavía, hemos sido como que todos debemos de irnos por un lado. Todos debemos de estudiar, graduarnos y seguir así. No podemos ver como que otras opciones. Pero hay otras opciones. Y creo que lo más importante es que tenemos que ser felices. Y como padres, hacernos innecesarios para nuestros hijos. ¿Verdad? Entonces yo creo que por ahí tenemos. Y también algo muy especial. Si yo tengo un hijo con discapacidad y yo no lo puedo superar, en algún lugar del departamento, del municipio, tiene que haber alguien que le ayude. Si yo no puedo salir de un conflicto o de un dolor, que hablar teóricamente es bonito, ¿verdad? Que de 6 a 1 año y que si usted lo puede pasar y sobrevivir, no hay receta. Pero si yo ya siento que yo no puedo salir de cualquier conflicto que tenga, yo busco una ayuda profesional. El buscar un psicólogo, un doctor, no es malo. No es malo, es necesario.
porque si yo necesito esto para fortalecerme y seguir adelante, hacerlo. Yo creo que por ahí tendríamos que ir, ser un poquito más flexibles, poder compartir con las personas con síndrome, con cualquier tipo de discapacidad. Con cualquier tipo de discapacidad. A veces uno cree que uno les va a enseñar. Uno cree que igual, cuando nosotros salimos a los departamentos, nosotros creemos de que nosotros vamos a dar una plática. Nosotros resultamos más fortalecidas, porque al ver cómo están los departamentos, sabemos que tenemos más trabajo y que tenemos que seguir. Esto es una lucha. Hablar de discapacidad no es hablar de derechos humanos todavía, creo que nos falta. Tenemos que hablar de una lucha, para empezar, una lucha constante, quitando ciertas concepciones erróneas que tenemos, pero solo sería el compartir, el enterarnos bien primero. Si yo sé que tengo un diagnóstico, saber qué puede lograr o qué podemos hacer, trabajar en conjunto. Si como papá no he resuelto algunos duelos, algunos conflictos, buscar una ayuda profesional, porque ¿a qué venimos a la vida? A ser felices, ¿verdad? No importan los obstáculos, la felicidad no está al final del camino, es durante el camino. Yo me tengo que ir fortaleciendo y todo lo que venga poderlo convertir en positivo. Compartir con personas con discapacidad, porque en lugar de enseñar uno aprende demasiado en cuestiones de vida. En Zacapa la semana pasada estábamos también en una entrevista y le preguntaban a la compañera, que es educadora especial, le decía que qué había aprendido, cómo miraba a las personas con síndrome de Down. Y ella comentaba que eran personas muy cariñosas, que perdonaban, que eran felices, que usted podía estar en conflicto, pero después ya somos amigos. Y cuando ya me estaba entrevistando, le digo, de verdad que la sociedad deberíamos de tener síndrome de Down, ¿verdad? Creo que nos iría mejor con síndrome de Down, porque si perdonamos rápido, si somos felices, si estamos evitando que me estén señalando, echándome la carga, todos deberíamos tener un pedacito de cromosoma de más, ¿verdad? Para poder lograr muchas cosas y no señalar. Anoche también estábamos hablando de esto, porque nos da mucho por señalar a la gente sin saber su historia de vida. Solo miramos el paquete de afuera y las conductas, decimos, ay, esa, y empezamos a decir, no, conozcamos un poquito de más para saber por qué está en esta situación. Y yo creo que eso a veces, muchas veces, nos corta. Tenemos que acercarnos más a las personas, ya no la parte tecnológica, sino que ese contacto para conocer, y no es estar justificando, simplemente comprender. Y más que criticar, ¿qué puedo hacer yo por las personas? Si ustedes tienen a una persona con discapacidad, síndrome de Down, discapacidad intelectual, miremos cómo a nivel de comunidad podemos fortalecer. Nosotros sabemos que como fundación no podemos estar en todos los departamentos. Y a veces les digo, en general, creo que nosotros solo venimos a mover un poquito, a decir, aquí hay personas con discapacidad y los tenemos que atender. Y que empiece esto a surgir de abajo, que se sienta una necesidad. Porque si ni siquiera tenemos el conteo de cuántas personas hay con discapacidad en la población, creo que desde ahí ya lo estamos invisibilizando. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Esto es un trabajo en conjunto, padres de familia, profesionales, hablo de municipalidad, hablo de colegios, hablo de un estado, todos nos debemos de involucrar. Personas de tercera edad, mujeres, todos somos necesarios en una sociedad. Y las personas con discapacidad también. Ya no podemos estar marginándolas, porque si no vamos a seguir en la Guatemala que estamos ahora. Bueno, y esto, un poco para ir finalizando, la Fundación Margarita Tejada, ¿qué papel juega en todo esto? Nosotros atendemos, ya lo había dicho anteriormente, como un poquito más de 400 alumnos en la ciudad capital. Hay un programa que se llama Intervención a Distancia, donde se atienden a personas de los departamentos. Pueden llegar, según la situación económica, dependiendo, 1 o 2 veces al mes, y ellos les dan la terapia por escrito, hacen los ejercicios, regresan a la fundación. Sabemos que no es algo constante, pero es lo que ahorita podemos brindar. De ahí nos empezamos a dar cuenta que realmente en el interior necesitaban capacitaciones. Tal vez no tanto como capacitar, creo que está mal empleado el término, podría ser dándoles conferencias, empezando a sonar el tema. Empezamos a dar algún tipo de pláticas, conferencias, de ahí esto se fue dándole para capacitar, de ahí empezamos a ver que necesitamos algún tipo de asesoría. Y ahí es donde nos va dando la vida la oportunidad de poder venir a los departamentos y gracias a los medios de comunicación hacer un poquito más visible el tema del síndrome de Down. Saber de que a cualquiera le puede pasar y que cuando nos pase no decir desconozco el tema, no.
decir, ok, ya sé que es una alteración, ya sé que no es mi culpa y que puedo ser feliz y que mi hijo puede salir adelante. Solo busquemos las herramientas en los sectores donde estemos. Por eso es que la Fundación está asistiendo a los departamentos. En la capital tenemos un programa, es un programa constante desde que son de recién nacidos hasta la edad adulta. Entonces como que es una parte educativa donde contamos alrededor de 10 programas. Depende de la ruta que los chicos necesiten según sus características. Es importante conocer estos movimientos sociales que existen, porque probablemente hay alguna persona dentro de nuestra comunidad que está enfrentando el problema, o no lo está enfrentando, tiene el problema y no sabe cómo enfrentarlo. Sí. No, por eso, pero tiene la situación, está viviendo la situación y no sabe cómo solucionarlo, porque para ellos sí representa un problema, ¿va? Claro, y entonces saber de que hay instituciones que pueden ayudarles en este sentido. En Salamá, ¿a dónde se pueden dirigir, o hay alguna persona que pueda, o tienen un número de teléfono que puedan acudir? Número de teléfono ni persona sabemos, pero sabemos que existe DECRI. No sé si haya Fundabien aquí. Pueden abocarse a Fundabien. Nosotros como Fundación Margarita Tejada no andamos precisamente vénganse todos y váyanse para Guate y a la Fundación. No es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hablar de síndrome de Down, es dar a conocer lo que es el síndrome de Down, es empujar a los papás que vienen atrás. Ayer les decía yo que tengo 30 años de andar queriendo hacer algo y hasta ahorita se me está dando el poder ayudar a las nuevas generaciones, y sé que todavía tengo unos añitos aquí más para seguir trabajando y para seguir dando algo de lo que yo me he beneficiado como mamá. Y pues eso es, incluso pueden buscar apoyo en los colegios de preprimaria, escuelas, establecimientos. Decía Carlita, el derecho a inclusión es un derecho, es una obligación que tiene el Ministerio de Educación como tal de incluir a nuestros hijos en las escuelas, ¿verdad? Bueno, y para propósitos de vida, ella acaba de dar una medida. Tengo 30 años de estar viendo qué hacemos y hasta ahora se me está dando la oportunidad. O sea que para los padres de familia, no crean que porque pasó un día más ya están perdidos, no. Fueron 30 años para empezar a generar las semillas que un día han de germinar. O sea, el movimiento hippie de los 60 decía nuestras palabras, ¿verdad? Sí. Son semillas que han de florecer como rosas perfumadas, decían ellos. Y de hecho así es. La Biblia dice que el poder de la palabra es tremendo, ¿verdad? Y ahora con estos medios de difusión van a más campos, van a más personas, van a más situaciones y cumplen más su objetivo. Entonces, algo final para aconsejar a toda la población, porque ya veo que no es solo para los padres de familia que tienen niños con síndrome de Down, sino que para toda la comunidad de parte de la Fundación. Pues que si conocemos algún caso, también puedo dar el número de teléfono de la Fundación, que es el 2208-1999. Si conocen algún caso, si quieren recibir algún tipo de capacitaciones también allá en la Fundación, pues estamos muy abiertos a que puedan llegar y conocer nuestras instalaciones, que sabemos de que a veces dicen es que en la capital es diferente. No importa, la realidad que tenemos la podemos transformar. Solo es el hecho de querer. Si yo quiero, voy a poder. Creo que eso es para todo, pero esto es un tema de vida. Y eso es lo bonito, poder compartir, enriquecernos cada vez más de informarnos, no cualquier medio que encontremos en internet, sino que buscar realmente la información necesaria y fidedigna. Y que nos unamos, que conozcan a una persona con síndrome de Down, que no le tengan miedo. No puedo culpar a los papás porque sé que hay algo que se llama ignorancia que puede hacer mucho daño, pero que estamos muy abiertos a que en cualquier momento que necesiten podamos hablar de síndrome de Down y saber que todos nuestros hijos son diferentes. A veces a mí el término especial, tengo un hijo especial, digo yo, tengo una hija que también es especial, todos nuestros hijos son especiales. Y lo más importante es darles la oportunidad, según nuestra realidad, darles lo mejor a ellos, ¿verdad? Y
que los conozcan. Somos más iguales que diferentes, solo es un cromosoma de más, y los otros 46 que se hicieron son parte de una familia y son, lo más importante, que son parte de una sociedad de la cual yo también soy responsable y tengo que tomar esa responsabilidad. Y muchas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad de llegar. Sabemos que aquí estamos llegando a millones de personas y de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de estos 5 minutos que íbamos a hablar. Muchas gracias. Yo únicamente decirles que con su apoyo basta, ¿verdad? Que es el apoyo de todas las personas con o sin discapacidad. El que andamos buscando es la aceptación, es la inclusión a la sociedad de nuestros hijos y darle las gracias de verdad. Yo sé que por un medio como el suyo, un programa como el suyo, llegamos a más gente que lo que haríamos trabajando no sé cuántos días, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos con este programa. Esperamos de que todo lo que aquí se ha tratado le ha sido de mucha utilidad para el pasado, para el presente y también para un futuro también puede ser. Así es que hasta aquí dejamos el programa, agradeciéndole la atención y nos vemos en la próxima.